Ok, bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar. ¿Tienen alguna duda del día de ayer? No, no, profesor. ¿Algún comentario, una propuesta, alguna crítica, nada? ¿De qué, profesor? En relación a lo de ayer, a lo que vimos ayer. Por el momento todo bien, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Ok, ya les mandé la lista de las preguntas. Ayer, nada más para recordar, para no perder el orden de nuestro curso, en la primera clase respondimos a la pregunta, ¿qué debo hacer cuando me llega un caso? En términos generales, ya lo explicamos, tengo que hacer una entrevista previa con lo que ya les expliqué. Después de esa entrevista, tengo que hacer mi auditoría legal de mi relación jurídica sustancial y de mi relación jurídica procesal. Después de que ya haga mi auditoría legal con la metodología que ya les dije, tengo que empezar a buscar los hechos relevantes, las evidencias y las normas aplicables, ¿no? Con la metodología que ya les dije. Después, tengo que hacer una entrevista posterior con el cliente para confirmar que los hechos sean verdaderos, completos, exactos, que las pruebas, tengo que confirmar que las pruebas realmente existan, que no sean simuladas, inventadas o hayan sido modificadas y, y que las normas aplicables estén vigentes, que sean aplicables en el lugar, en el tiempo, con toda la metodología que ya les dije, que vamos a irla detallando premisa por premisa. Después, en esa entrevista, van a aplicar el cuestionario que les acabo de mandar. Ese es un ejemplo del cuestionario en relación con la premisa fáctica, ¿no? Acuérdense que la primera entrevista es, vamos a dejar hablar al cliente en relación a los hechos y a las evidencias. Después hacen su auditoría, hacen su propia búsqueda de hechos, pruebas y normas aplicables, los confirman y después en la entrevista, en la posterior entrevista, ustedes ya toman el control del asunto y empiezan a realizar, a ejecutar este cuestionario, ¿no? El que les acabo de mandar. Y después ya elaboran la demanda, vamos a ver específicamente cómo se elabora, y viene la firma y la integración de los anexos. En la segunda clase, en la clase de ayer, empezamos a ver qué son las premisas normativa, la fáctica y la probatoria, ¿no? Yo les dije que una manera ordenada y que nos ha funcionado a lo largo de los años es que estructuren su proceso de cualquier materia. En algunas materias le llaman de una forma, en algunas otras le llaman de otra forma, pero al final, cualquier materia están involucradas tres premisas: la premisa normativa, la premisa fáctica y la premisa probatoria. Eh, y la premisa fáctica y probatoria actualiza la hipótesis normativa y la premisa normativa prevé la hipótesis y la consecuencia jurídica que se va a actualizar con la premisa fáctica y la premisa probatoria, ¿no? Así de ordenado debe ser su planteamiento del proceso. Habíamos dicho que la premisa normativa es el derecho que aplicable que favorece
a su cliente, ¿no? Y habíamos dicho que ese derecho lo teníamos que descubrir y lo teníamos que buscar en diferentes fuentes, ¿no? Convencionales, constitucionales, legales generales, legales federales, legales locales, reglamentarias y administrativas generales, ¿no? Y ya les dije dónde buscar. En los buscadores de la Suprema Corte, en los buscadores de de la Suprema Corte, del Poder Judicial Federal, en Infomex, federal, local, de los estados, etcétera, etcétera, ¿no? Y les dije que también para la búsqueda de su premisa normativa, era importante que ustedes buscaran no solo el derecho muerto, que son las normas, sino que empezaran al revés del derecho vivo por las sentencias relacionadas con sus casos, ¿no? Que eso les va a dar una idea y eh, para buscar para buscar el derecho vivo, pues es en las sentencias, ¿no? En las sentencias, y les dije que lo buscaran, les di los links, los dije que tratándose de las normas nacionales, donde lo buscaran, y tratándose de las normas internacionales, un buscador es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la parte de los casos contenciosos o de las opiniones consultivas también, ¿no? Les comenté de la premisa normativa también, que en la premisa normativa es importante determinar los conflictos de leyes en el tiempo y los conflictos de leyes en el espacio. Es decir, si es vigente, si no está suspendida su vigencia y si aplica o no aplica en el espacio. Porque les comenté el artículo 121 de la Constitución, que establece que las leyes de los estados solo serán obligatorias dentro de su estado y no pueden ser obligatorias fuera de él, ¿no? Y también que los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del lugar de su ubicación, el artículo 121 constitucional. Es importante que lo tomen en cuenta. Mucha gente o no lo conoce, no lo toma en cuenta, y al momento de ejecutar la sentencia tienen problemas para ejecutar por ese artículo 121. Porque el artículo 121 no solo establece reglas de conflicto de leyes en el espacio, sino también contiene reglas de ejecución de sentencias. La mayoría o mucha gente se va nada más en la ejecución de sentencia con los códigos procesales, pero sin tomar en cuenta el artículo 121 constitucional. El artículo 121 constitucional, más adelante lo vemos, tiene reglas específicas de ejecución de sentencias. Si ustedes no toman en cuenta desde el principio el artículo 121 constitucional para prever la ejecución de su sentencia, les pueden oponer una excepción de improcedencia de la ejecución con base en el artículo 121 constitucional, ¿no? Les dije que en esta premisa normativa tienen que determinar si es vigente, tienen que analizar los transitorios, porque a veces en los transitorios vienen excepciones, vienen casos específicos, vienen plazos, no solo los transitorios, en ocasiones vienen nada más las normas de transición entre una norma u otra, sino vienen más cosas, ¿no? Entonces tienen que estar viendo los transitorios. Tienen que estar viendo, les dije que hay una jurisprudencia que dice que los actos jurídicos se rigen por el momento de su creación.
que tendrían que distinguir si se trata de actos de tracto sucesivo para determinar cuál es la norma aplicable, la de la creación o la de los efectos, ¿no? Bueno, después, entre otras cosas que les comenté. Entonces ahorita estamos en el punto, vamos a pasar a la premisa fáctica. Estamos en el punto 2 del temario de qué son las premisas normativas, la fáctica y la probativa. La premisa normativa es encontrar el derecho que permita a su cliente lograr el objetivo que persigue. El objetivo que les dijo en la entrevista previa. ¿Se acuerdan que les dije? En la entrevista previa, lo primero que le tienen que preguntar a su cliente es, ¿qué es lo que quieres? Y después tienen que buscar hacer toda este recorrido previo que les di en el capítulo 1 y determinar en su premisa normativa si su cliente tiene derecho o no tiene derecho para lograr el objetivo que él persigue. Y acuérdense que el objetivo que persigue, ¿cuál es? Es muy sencillo. O que le den, o que le hagan, o que no le hagan, o que se abstengan. ¿Sí? Son los 4 objetos de las obligaciones. Puede haber más, pero si ustedes entienden y buscan como objetivo de su cliente que le den, que le hagan, que no le hagan o que se abstengan, va a estar muy ordenada su estrategia, ¿no? Ustedes vieron esto en Teoría General de las Obligaciones y esto está en el Código Civil. Entonces, el objetivo, reitero, de la premisa normativa es buscar las normas convencionales, constitucionales, legales generales, legales federales, legales estatales, reglamentarias, administrativas generales, que concedan a su cliente el derecho para exigir que le den, que le hagan, que no le hagan o que se abstengan. ¿Está claro? Así de claro y así de ordenado. He visto muchas demandas que no traen ese orden. Entonces, el problema de no seguir el orden no solo es seguir el orden por el orden, sino el problema es que uno de los principios fundamentales ya en el proceso es el de congruencia y exhaustividad. Si ustedes no son claros en el planteamiento, en el estudio, en el planteamiento y en la defensa de su caso, pues va a ser más difícil que el juez entienda lo que ustedes están pidiendo y resuelva conforme a lo que están pidiendo. Y si aún así ustedes lo plantean de manera ordenada y el juez no les da la razón, pues es más fácil plantear sus recursos en contra de la resolución del juez. ¿Por qué? A ver, juez, yo te señalé el artículo que le da el derecho a mi cliente para que le den, y tú no condenaste al demandado a que le den. Te señalé el artículo que faculta o que le da el derecho a mi cliente para que le hagan, y tú no lo condenaste, no condenaste al demandado a que le haga, a que haga a mi cliente, a que haga una obra, a que preste un servicio. Yo te señalé el artículo específico que establece el derecho de mi cliente a que no le hagan, y tú no lo condenaste al demandado. Yo te señalé el artículo específico que faculta a mi cliente a que el demandado se abstenga, y tú no condenaste al demandado a que se abstenga, ¿no? En la premisa normativa es muy importante que pongan los artículos específicos. Ustedes no son autoridad. Bueno, si no son autoridades, son particulares. Hay demandas que ponen 1000 artículos y confunden a las autoridades, a los jueces. ¿Cuál es el artículo aplicable? Los jueces no tienen tiempo. Tienen miles, cientos de asuntos para estar
revisando sus asuntos. Tienen que ser concretos con el artículo que establezca el derecho de dar, hacer, no hacer y tolerar, ¿no? Porque he visto demandas que ponen 100 artículos y el artículo tal, ¿no? Específicamente, ¿cuál es el artículo? Convencional, constitucional, los legales que les dije y los reglamentarios y los administrativos. Bueno. ¿No hay duda en relación a todo lo que hemos visto hasta ahorita? No, profesor, gracias. Vamos a la premisa fáctica. Una vez que ya determinamos cuál es el artículo, cuál es el precepto que establece el derecho de mi cliente a que le den, a que le hagan, a que no le hagan o que se abstengan, pues tenemos que dividirlo en dos. Dividirlo en la hipótesis normativa y la consecuencia jurídica. La hipótesis normativa la tenemos que desmenuzar en los hechos constitutivos. La hipótesis normativa deriva de los hechos constitutivos y para determinar, una vez que determinemos cuál es la hipótesis que tenemos que cubrir, empezamos a construir nuestra premisa fáctica. Como les dije ayer, es importante que realicen el cuestionario. Para ustedes realizar su premisa fáctica, deben de haber ya realizado su cuestionario. Voy a compartir pantalla para que veamos el cuestionario. ¿Sí se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ok. Profesor. Bueno. Miren. Les dije que la premisa normativa la tenemos, perdón, la premisa fáctica de manera ordenada la tenemos que dividir en el inicio, en el desarrollo y en la extinción o modificación. Todas las relaciones contractuales o extracontractuales, porque a veces su acción o sus derechos derivan de contratos, a veces o de actos jurídicos, pero a veces no van a derivar de contratos, a veces van a derivar de hechos ilícitos, que son fuentes extracontractuales. Pero todos los hechos ilícitos o los actos tienen tres partes: el inicio, el desarrollo y la extinción o modificación. ¿Cómo inició? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se extinguió? ¿Cómo inició? ¿Por una fuente contractual o por una fuente extracontractual? ¿Cómo se desarrolló? ¿Se cumplió? ¿Quién cumplió y quién incumplió? ¿Quién realizó el hecho ilícito? ¿Cómo se extinguió, se modificó? En el camino hubo un convenio modificatorio, hubo un convenio extintivo, modificamos los plazos, modificamos el lugar, modificamos la forma de cumplimiento, hubo un convenio sobre la responsabilidad civil, extracontractual o contractual. Si ustedes no preguntan en el inicio, el desarrollo y la extinción, se van a arriesgar a que dentro del proceso les opongan excepciones. Por ejemplo, ustedes demandan el cumplimiento de un contrato de compraventa, no tienen la precaución de buscar el inicio, el desarrollo y la extinción, y su cliente, pues, al no saber y considerar que no es relevante lo posterior, no les dice, ustedes no le preguntan, y en el proceso les pueden oponer la excepción de extinción
del contrato de compraventa y van a perder el asunto. O la excepción de la modificación de la obligación inicial por un convenio posterior. Y van a perder el asunto y los van a condenar posiblemente en costas. O los pueden denunciar por fraude procesal, por ocultarle al juez información. Entonces, no solo es para plantear bien su caso, sino también para que ustedes no incurran responsabilidad profesional, porque se acuerdan que les dije que ustedes, bueno, todos los abogados responden por dolo, negligencia, ¿no? E impericia, de acuerdo con el artículo del Código Civil que ya vimos. Y les dije que es una obligación de medio y no es resultado, entonces ustedes deben de cumplir y ser diligentes en el medio, es decir, en todo el proceso de previo, de estudio y planteamiento del caso y dentro del proceso de defensa del caso, ¿no? Y también el tema de que si no lo hacen así, los pueden denunciar por fraude procesal, ¿no? Por ocultarle al juez. Bueno, antes de ver la premisa fáctica, les quiero decir que por qué es importante esto. Miren. ¿En qué va a impactar al futuro? El artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles establece: toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda en la cual se expresarán toda, es toda, principal o incidental. ¿Sí? Y dice: los hechos en que el actor funde su petición, es decir, los hechos constitutivos de la acción. ¿Y cuáles son los hechos constitutivos de la acción? Pues los hechos que actualicen la hipótesis normativa de su premisa normativa. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en específico para que les quede claro. Deberán numerar y narrar los hechos exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión. Es decir, tiempo, modo y lugar, imputando los verbos. Pero los hechos en que el actor funde su petición. En principio, ustedes dicen, bueno, solo los que funden mi petición. No todos, ¿no? No dice todos los hechos, dice los que funden, en principio. Sin embargo, más acá, en el 95, dice otra cosa. En el 95, del Código de Procedimientos Civiles, señala lo siguiente. A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente todos los documentos que las partes tengan en su poder.
y que deban de servir como pruebas de su parte. De los hechos constitutivos de su acción. Es decir, de los hechos del inicio, el desarrollo y la extinción que actualice su hipótesis normativa que ustedes ya crearon en su premisa normativa. Ahorita lo aterrizamos en un ejemplo, con el ejemplo del caso de ayer, que vamos a seguir sobre ese caso, para que lo entiendan. Pero, ¿se acuerdan de la jurisprudencia que les dije el día de ayer sobre los hechos de la demanda? ¿O no se acuerdan? Sí, profesor. Esto es importantísimo en la premisa fáctica porque hay jurisprudencia que señala que la demanda no puede ser subsanada con las pruebas. Pruebas carecen de eficacia si se refieren a hechos no mencionados en la demanda o contestación. Cuando no se precisan los hechos en que se hace descansar una acción o una excepción, aun cuando las pruebas que se hayan aportado en el juicio se hubieran referido a los omitidos, no podrían tener como efecto subsanar las deficiencias de su demanda o de su contestación, ya que es en estas, o sea, en la demanda y en la contestación, en donde deben plasmarse la acción y las excepciones, así como los hechos de los que se hacen derivar, siendo la base de donde las partes deben y pueden desplegar su acción o defensa. Por tanto, pretender perfeccionar o subsanar tales deficiencias a través del resultado de las pruebas sería antijurídico o traería como consecuencia en el juzgador que resolviera sobre hechos no controvertidos. ¿Sí? Si ustedes no establecen bien sus hechos, inicio, desarrollo, extinción, tiempo, modo y lugar respecto a los hechos constitutivos de su acción, es decir, hechos que actualicen la hipótesis normativa que les va a dar la consecuencia de reconocer el derecho a su cliente para que le den, para que le hagan, para que no le hagan o para que le abstengan, tienen un mayor riesgo de no obtener un éxito en su proceso. ¿De dónde deriva esto? ¿Cuál es la razón de esto? Siempre se deben de preguntar cuál es la razón de esto. La razón de esto es el principio de congruencia. Es uno de los principios más importantes del proceso. El principio de congruencia está señalado en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles. El principio de congruencia establece que todas las resoluciones, todas son todas, sean decretos, autos provisionales, definitivos, preparatorios, sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que hayan pedido. Promociones de las partes, sobre los hechos, sobre las normas y sobre las pruebas. Si ustedes no son ordenados, el juez le va a costar más trabajo pronunciarse sobre sus promociones y resolver lo que ustedes hayan pedido. Entonces, esto es importante tomar en cuenta para la formación de la premisa fáctica. Sus hechos, antes, durante, después, tiempo, modo, lugar, que actualice los hechos constitutivos de su acción, es decir, su hipótesis normativa, ¿no?
porque si no, sus pruebas no van a tener, no van a poder subsanar las deficiencias de su demanda, de sus hechos, por el principio de congruencia. Y también, quédense con esta idea, todo el proceso está interrelacionado. Si ustedes no ven el proceso desde antes de que lo planteen como interrelacionado, es decir, que todo lo que hagan aquí impacta en todo, desde el inicio hasta la ejecución, hasta el cumplimiento de la sentencia, van a tener problemas en el proceso. ¿En qué impacta los hechos, la debida formulación de los hechos? En las pruebas. ¿Por qué va a impactar en las pruebas? Porque en las pruebas el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles establece para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. ¿Qué son los puntos controvertidos? Los hechos. Y si ustedes no señalan debidamente sus hechos, no van a formar parte de los puntos controvertidos. Y si no forman parte de los puntos controvertidos, entonces no pueden ser objeto de prueba. El contrario, les puede impugnar en caso que les admitan una prueba. Entonces ustedes, cuando estén del otro lado, revisen si están bien delimitados los hechos y cuando ofrezca al contrario sus pruebas, revisen si esos hechos, si esas pruebas se refieren a los puntos controvertidos, es decir, al tiempo, modo y lugar, al inicio, al desarrollo y la extinción, y si no, tienen que impugnar porque esas pruebas no se refieren a los puntos controvertidos. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o un tercero, sin más limitación que las pruebas no estén prohibidas por la ley y sean contrarias a la moral. Y el 281, las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Es decir, de su premisa fáctica, es decir, del inicio, desarrollo, extinción, tiempo, modo y lugar de los hechos que actualicen la hipótesis normativa de la consecuencia jurídica que ustedes persiguen. Hechos constitutivos, hechos controvertidos. Además, les va a impactar al momento de ofrecer su prueba. El 291 establece: las pruebas deberán ofrecerse expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que tratan de demostrar. Si ustedes no formulan bien sus hechos, tiempo, modo, lugar, inicio, desarrollo, extinción, que actualiza la hipótesis normativa, van a tener dificultades al ofrecer su prueba y al cumplir con esta carga procesal, que es expresar con toda claridad cuál es el hecho o hecho que trata de demostrar. ¿Sí? Ahora, el artículo 291 establece que ustedes deben de ofrecer la prueba expresando cuál es el hecho
que tratan de demostrar. Y luego, el 298 establece que en ningún caso, el juez admitirá pruebas o diligencias ofrecidas extemporáneamente que sean contrarias al derecho a la moral sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes o hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no reúnan los requisitos del 291. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es suficiente, ya lo demás lo veremos en específico cuando veamos la relación jurídica procesal. Pero esto es suficiente para llamar la atención de la importancia de que ustedes fijen, plasmen correctamente sus hechos, su premisa normativa. Inicio, desarrollo, extinción. Tiempo, modo, lugar. Verbos. La demandada celebró con mi representada o celebró con la suscrita, celebró con el suscrito. Verbos. Impútenle a los demandados. La demandada celebró con el suscrito. ¿Por qué? Porque al momento de contestar, van a ver en la contestación que se contesta afirmando, negando o ignorando por no ser propio. Si ustedes no le imputan al demandado los hechos, lo que va a pasar es que el demandado puede decir ni lo afirmo ni lo niego por no ser propio. Es decir, he visto demandas así, contestaciones a la demanda así, ¿no? Entonces le tienen que imputar para obligarlo a contestar. La demandada celebró con el suscrito o con mi representado un contrato de compraventa. Entonces la demanda tiene que decir o es cierto, es falso o lo ignoro por no ser propio. Y he visto demandas en donde dicen el suscrito celebré contrato con la demandada. Celebré es un hecho mío, del actor. Y he visto contestaciones que dicen y lo afirmo, lo niego por no ser propio. Tienen que imputarle los hechos al demandado. La demandada incumplió el contrato. La demandada celebró con el suscrito o con mi representada el convenio. Tienen que imputarle los hechos. ¿Por qué? Porque en la contestación a la demanda, de acuerdo con el 260, el Código de Procedimientos Civiles, se referirá a cada uno de los hechos en que el actor funde su petición. ¿Sí? ¿Ya vieron? Entonces, vean la importancia que tienen los hechos. Miren. No solo va a impactar
no solo va a impactar en sus pruebas, sino también va a impactar en su sentencia. El artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles establece que las sentencias definitivas, vean, las sentencias definitivas deben ser claras, precisas y congruentes. ¿Con qué? Con las demandas y contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. Con las demandas. Es decir, con su premisa normativa, con su premisa fáctica y su premisa probatoria. Y si su sentencia no es congruente con su premisa normativa, fáctica y probatoria, van a tener muy fácil cómo elaborar su agravio. Más adelante lo vamos a ver cómo. Entonces, como ven, todas las decisiones que tomen en el proceso van a impactar en todas las fases. Los hechos van a impactar en la fijación de la litis, en la fase probatoria, en la sentencia y en la ejecución de la sentencia. ¿Sí? Ok. Por último, le voy a poner un ejemplo ya para entrar a la... les voy a poner un ejemplo de ejecución de la sentencia. Hay una jurisprudencia que señala que en ejecución de la sentencia no se puede desconocer y modificar los derechos que ya se hayan sido materia del juicio. Es decir, los derechos de los hechos específicos que ustedes plantearon. No es que yo pedí esto, pues sí, pero no señalaste los hechos, y entonces también va a impactar en contra de la, va a impactar en los considerandos de la sentencia. Porque recuerden que las sentencias también tienen resultandos, considerandos, puntos resolutivos, y en los considerandos hay una consideración en relación con los hechos controvertidos. Entonces impacta en todos lados, ¿no? Bueno, ahorita la buscamos. Más bien se refiere a los incidentes. A ver. Entonces, es, ok, bueno, ahorita la buscamos. La buscamos y se las mando. Profesor, tengo una pregunta. Mande. Es que quería saber si es posible encontrar demandas en internet para saber más o menos cómo son, o sea, cómo darme como unas ideas. ¿Sí se puede encontrar en las páginas que usted nos cambió? Es que a mí me gustaría saber más de lo penal y no encontré mucho. Ayer estuve buscando y no encontré. O no, a lo mejor no supe cómo buscarlo.
Bueno, te tienes que meter a los tribunales colegiados en materia penal, pero no vienen las demandas, nada más vienen las sentencias. Entonces, Ok. bueno, en materia penal son denuncias o querellas y bueno, si hay demandas, pues demandas de amparo, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es buscar, pedirlas en Infomex. Ok. Las pides en Infomex. Gracias. Chequen ustedes la ley de acceso a la información. Hay diferentes leyes federales y locales y ahí vean cuáles son la información confidencial y cuáles son la reservada y vean cómo cuando los asuntos causan estado, es decir, causan ejecutoria, ya es posible pedir las copias. Incluso hay un reglamento de acceso a la información de la Suprema Corte de Justicia que aplica también y hay normas en relación al Poder Judicial de la Federación y de ahí ustedes pueden pedir copias simples o escaneadas de los expedientes completos. Entonces, por ejemplo, como les dije, a ver, busquen el tema tal, no sé, homicidio. Lo buscan en la página que les dije y les salen sentencias. Entonces ahí van a venir los datos de los expedientes. Y de ahí, de los datos de los expedientes, ustedes piden la copia certificada, copia simple o las versiones públicas o de todo lo actuado. Entonces, les van a dar una copia de todo desde el inicio hasta el final. Entonces, ahí van a ver la demanda o la denuncia, querella en materia penal o demanda en materia civil, demanda en materia administrativa, cómo se ofrecieron las pruebas, cómo se presentaron los alegatos, en materia penal el nuevo viejo sistema de conclusiones, pliego de consignación, viejo sistema, sentencias, recursos, ¿no? En Infomex. En las ligas que les di nada más vienen las sentencias, ¿no? ¿Sería Entonces, posible que hiciéramos como ejercicio una solicitud de información, licenciado? sí, 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 sí. Si quieren, antes de que terminemos, hacemos una solicitud de información, ¿no? Gracias. Sí, sin problema. Ahora, ya que tenemos ya con estas bases, procedamos a revisar el cuestionario. A ver. Descripción, sí se ve, ¿verdad? ¿Estoy compartiendo pantalla o no? No. ¿No? A ver, comparto pantalla. Descripción de hechos y evidencias. Inicio de la relación. Desarrollo de la relación. Extinción de la relación. Estado actual de la relación. ¿Sí? Estas son solo algunas preguntas indicativas. ¿Quiénes intervinieron antes de los acuerdos o acuerdo? ¿En qué carácter intervinieron? ¿Qué relación existe entre las personas que intervinieron? ¿Por qué intervinieron? ¿Cuál fue el motivo de los acuerdos o acuerdos? ¿Dónde fueron celebrados? ¿Quiénes intervinieron? ¿Para qué celebraron? ¿Cómo fueron celebrados? ¿Han existido acuerdos escritos, verbales, por teléfono, fax, email, mensajería instantánea, WhatsApp o cualquier otra forma? ¿Han existido reuniones o pláticas entre las partes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué personas intervinieron y cuál fue el objeto? ¿Qué empresas intervinieron en los acuerdos y por medio de qué representantes? ¿Cuentan con folios de personas morales o mercantiles? ¿Cuentan con folios reales de los inmuebles? ¿Cuentan con los datos de las cuentas en el sistema financiero, activos, acciones, etcétera, etcétera? O sea, todo lo anterior. Evidencias. ¿Qué evidencias o información tienen? ¿Qué evidencia tienen para acreditar con el carácter con el que intervinieron? ¿Qué evidencia tienen para acreditar la relación existente entre las personas? ¿Qué evidencia tienen para acreditar el motivo de los acuerdos?
¿Qué evidencias tienen para acreditar el lugar? ¿Qué evidencias tienen para acreditar las personas que estuvieron presentes? ¿Qué evidencias tienen para acreditar la forma? O sea, tiempo, modo y lugar. ¿Qué evidencias tienen para acreditar la existencia de los acuerdos? Etcétera, etcétera, ¿no? Desarrollo. ¿Cómo se desarrollan estas relaciones? Aquí estamos hablando de una relación contractual. Pues, con el cumplimiento, con el incumplimiento, la cesión o la modificación, ¿no? Es teoría general de las obligaciones. ¿Ha existido alguna cesión de crédito? ¿Cómo, cuándo y con quién? ¿Ha existido alguna cesión de deuda? ¿Cómo, cuándo y con quién? ¿Ha existido alguna modificación a los términos originales del acuerdo? ¿En qué consistió? ¿Cómo, cuándo, por qué y con quién? ¿Ha existido alguna condición adicional? ¿En qué consistió? ¿Cuándo, cómo, por qué y con quién? Una condición, ustedes saben que hay condiciones suspensivas y resolutorias, ¿no? Han adicionado a otras personas distintas a los términos originales del acuerdo. Han existido acuerdos verbales por teléfono, por correo. Han existido reuniones que modifiquen los acuerdos originales, ¿no? Entonces, si ustedes ya en el inicio de la relación fijaron el tiempo, modo y lugar y determinaron qué obligaciones están relacionadas con el asunto, pues en el desarrollo de la relación van a buscar, van a indagar si ese tiempo, modo y lugar y esa obligación se modificó. Es decir, si la transmitieron, si la cedieron, si se establecieron condiciones a la obligación original, condiciones suspensivas o resolutorias, si se modificó el plazo, si se modificó la forma, si se modificó el tiempo. Tienen que ser ordenados. Tiempo, modo, lugar. Es decir, si durante el desarrollo de la relación se modificó el tiempo, se modificó el modo y se modificó el lugar. ¿Sí? Luego, ¿qué evidencias? ¿Qué evidencias tienen? Extinción de la relación. Pues las relaciones en ocasiones se extinguen, ¿no? Se extinguen. ¿Cómo se extinguen? Las obligaciones contractuales. Pues hay formas de extinción ordinarias y formas de extinción especiales, ¿no? O generales y especiales. ¿Dónde lo encontramos? Pues en el Código Civil. En el Código Civil encontramos las formas de extinción de las obligaciones, ¿no? Y ahí los plasman en los hechos. Hay formas ordinarias o generales, ordinarias, y formas extraordinarias, ¿no? Las formas ordinarias son las que se establecen en el libro cuarto del Código Civil, son las generales, y las formas especiales son las que se establecen en cada uno de los contratos. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Extinción. ¿Han cumplido con lo acordado en el acuerdo original o acuerdos posteriores? ¿Cómo, cuándo? Porque acuérdense que una causa de extinción, bueno, de cumplimiento, algunos dicen que extinción, algunos dicen que es cumplimiento, es el cumplimiento o pago. Si ya se pagó por ambas partes, ya está cumplida o extinguida la obligación. Hay debate ahí en la teoría que si es cumplimiento o es extinción, pero bueno. La parte contraria, primero te le tengo que preguntar si yo ya cumplí. Porque si yo no cumplo, no puedo ejercer una acción, porque me van a oponer la excepción de contrato no cumplido, ¿eh? La primera excepción que oponen, es la excepción de contrato no cumplido. Por eso ustedes siempre tienen que preguntar primero, ¿tú cumpliste? Después, ¿la parte contraria ha cumplido total o parcialmente con alguna de sus obligaciones? En el acuerdo original o en los acuerdos posteriores, ¿cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Ha efectuado requerimientos judiciales o extrajudiciales? O sea, ¿le ha requerido el cumplimiento?
Estos requerimientos han sido verbales, escritos, por fax, por teléfono, por WhatsApp, mensajería instantánea, etcétera, etcétera. ¿Y qué evidencias tienen de cada una de estas cosas? ¿De dónde sacamos esto? No lo inventamos. Como les dije ayer, si ustedes estudian teoría general de las obligaciones, teoría general del proceso y constitucional, se pueden mover en cualquier materia. ¿De dónde sacamos esto? Lo sacamos de la teoría general de las obligaciones. El Código Civil. Miren, el libro cuarto de las obligaciones, vean, fuentes de las obligaciones. ¿A qué se refiere esto? En nuestra premisa, en la organización de nuestra premisa fáctica, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Al inicio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, de aquí van a sacar las preguntas del inicio. Después, de ahí, miren, un ejemplo. Celebraron convenio, celebraron contrato, cuándo, dónde, cómo, hubo consentimiento, cuándo, cómo, dónde, hubo objeto, cuándo, cómo, dónde, hubo incapacidad legal, hubo vicios del consentimiento, sujeto, motivo, fin fue ilícito. Obviamente esto lo tienen que traducir a términos mortales, ¿no? Que su cliente no le va a entender, ¿no? Luego, de ahí, representación. Lo celebró por sí o por apoderado o por representante legal. Consentimiento, hubo consentimiento con todas estas. Aquí están las preguntas del inicio. Vicios del consentimiento. Aquí está el objeto. Aquí están sacar las preguntas del objeto. Aquí están las preguntas, sacar las preguntas de la forma. Luego, aquí están las fuentes de las obligaciones, la segunda fuente. Fue un contrato, fue una declaración unilateral de la voluntad, fue un enriquecimiento ilegítimo, porque hay fuentes contractuales y extracontractuales, ¿no? Fue una gestión de negocios, fue un hecho ilícito, ¿no? El origen. No hay nada que inventar. Todo ya está. Si esto viene desde los romanos o antes, desde los griegos, romanos. Estudian el digesto. En el digesto van a afinar su criterio jurídico. Ahora, aquí, modalidades. ¿Se acuerdan que les dije tiempo, modo, lugar? Las obligaciones pueden ser simples o pueden estar con modalidades. Entonces aquí salen las preguntas. A ver, pusieron condiciones a su acuerdo. ¿Qué condiciones le pusieron? ¿No? Condiciones suspensivas o condiciones resolutorias, ¿no? Plazo. ¿Qué plazo le pusieron? ¿No? Conjuntivas o alternativas. ¿Qué modalidad le dieron a las obligaciones? Mancomunadas. ¿A qué se obligaron? A dar,
hacer o no hacer. ¿Ya vieron? Ahora, en el desarrollo, ese es el inicio de la relación. Los hechos que van a preguntar sobre el inicio de la relación. Tiempo, modo, lugar. Sobre todos esos tópicos. Después van a preguntar sobre el desarrollo de la relación. Una parte del desarrollo puede ser que se haya transmitido. ¿Ya vieron? Y van a preguntar todo lo que viene aquí. Si hubo una sesión de derechos, si hubo una sesión de deudas, lo tienen que traducir a términos humanos. Si hubo una subrogación, si hubo un cumplimiento, si mi cliente cumplió y si la parte contraria incumplió. Todo esto se da en el desarrollo de la relación. Si mi cliente incumplió, miren, si la parte contraria incumplió, o si se extinguió, y vamos a pasar a la parte de la extinción. Es decir, si se extinguió, los hechos relacionados a la extinción de la relación. Les dije que había formas generales y formas especiales, ¿no? Las formas generales están en el libro 4 de extinción de las obligaciones. Van a preguntar si hubo compensación. Les reitero, tienen que traducirlo a términos humanos, ¿eh? Si hubo compensación, si hubo confusión de derechos, si hubo remisión de deuda, si hubo novación, si es inexistente o nulo. ¿Sí? Sí. Inicio, desarrollo y extinción de la relación. Tiempo, modo, lugar del inicio, tiempo, modo, lugar del desarrollo, tiempo, modo, lugar de la extinción. Les dije, por ejemplo, que hay formas especiales. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento. Las formas generales son las de la Teoría General de las Obligaciones, que está en el libro 4, pero en cada contrato hay normas, formas especiales de conclusión, de extinción. Entonces, tienen que buscar cómo se extinguen si es un contrato en específico, cómo se crea en específico, cómo se desarrolla en específico y cómo se extingue en específico si es un contrato de compra-venta, de arrendamiento. Entonces tienen que irse a la teoría general y luego a las reglas especiales que hay en cada uno de los contratos, ¿no? Miren, por ejemplo, miren, del modo de determinar el arrendamiento, ¿ya vieron? Por haberse cumplido el plazo, por haber satisfecho el objeto, por convenio expreso, por nulidad, por rescisión, por confusión, pérdida o destrucción de la cosa, por expropiación, por evicción, por venta judicial. Entonces, ustedes tienen que preguntar en la extinción si, oiga, ustedes celebraron algún convenio,
ya se cumplió el plazo, la cosa existe, se perdió, ¿por qué se perdió? Ya vendieron la cosa, ¿sí me entienden? Entonces, así se crea la premisa fáctica. Ahora, la premisa fáctica sigue la misma regla que las pruebas. La premisa fáctica sigue la misma regla de las pruebas. Es mejor estratégicamente utilizar hechos que podamos controlar a hechos que no podamos controlar. Hechos que podamos controlar son aquellos que dependen de nosotros o de nuestro cliente. Hechos que no podemos controlar son aquellos que dependen de terceros. A veces no hay de otra, dependerá de terceros, pero es preferible buscar hechos, fundar nuestros hechos constitutivos de nuestra acción con hechos propios. A veces no hay de otra. Bueno, hasta aquí está claro. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna crítica, alguna propuesta? No, profesor, todo muy claro, gracias. Bueno, entonces sigamos en la confección de nuestra premisa fáctica. Solo una duda, entonces, para podernos mover ampliamente en la elaboración de cualquier demanda en cualquier materia, es tener claramente teoría general de las obligaciones constitucional y procesal civil, ¿verdad? Es civil porque estamos viendo el Código de Procedimientos Civiles. Sí, ese es procesal civil, pero lo mismo sucede en las diversas materias, ¿no? Habría que determinar el inicio, desarrollo y extinción de acuerdo a las leyes especiales, ¿no? Por ejemplo, es un acto administrativo. Pues la ley de procedimiento administrativo, por ejemplo, de la Ciudad de México, y en la ley de procedimiento administrativo, pues también hay fuentes contractuales y fuentes extracontractuales de obligaciones administrativas. Fuentes contractuales, por ejemplo, los contratos y convenios administrativos, y en la ley de procedimiento administrativo se señala cómo se crea, cómo se desarrolla y cómo se extingue, pero hay que seguir lo mismo. ¿Cómo se crea? ¿Es contractual o extracontractual? ¿Cómo se desarrolla? Tiempo, modo y lugar. ¿Cómo se desarrolla? Concesiones de derechos, de deudas, con cumplimiento, con incumplimiento o con modificaciones al tiempo, al modo y al lugar, ya sea por condiciones, por plazos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se extingue? Se extingue por las reglas generales o por las reglas específicas. En materia administrativa, bueno, pues por ejemplo hay reglas específicas, ¿no? Como la revocación, la anulación, pero es lo mismo. O sea, este esquema aplica para la mayoría de las materias, ¿no? Si ustedes tienen claro esto en cualquier materia, solo lo van a ir adecuando a la materia específica en la que ustedes estén estudiando, ¿no? En materia laboral, pues también, en materia laboral hay fuentes igual contractuales, extracontractuales, laborales, ¿no? Aquí lo interesante sería que pues, en materia civil está muy avanzado, pero en otras materias no está tan avanzado estas teorías de las obligaciones en las diversas materias. Teoría de las obligaciones en materia civil, teoría de las obligaciones en materia familiar, teoría de las obligaciones en materia laboral, teoría de las obligaciones en materia administrativa, teoría de las obligaciones en materia constitucional, teoría de las obligaciones en materia internacional, porque al final todo se mueve por derechos y obligaciones. Todo el derecho se mueve por eso, ¿no? Derechos y obligaciones que derivan de cumplimientos o incumplimientos contractuales o extracontractuales. Hechos ilícitos. La materia penal pues se mueve por ejemplo, por hechos ilícitos, ¿no? Que le llaman de otra manera, le llaman delitos, pero es lo mismo, o sea, son incumplimientos a normas, son hechos ilícitos, nada más que obviamente tienen sus características especiales, pero todo es lo mismo, o sea, todo tiene un inicio, todo tiene un desarrollo y todo tiene un final.
Y solo hay que irlo adecuando a la materia de que se trate, ¿no? Sería, por ejemplo, para usted, todos ustedes que están en la carrera, importante, interesante hacer tesis relacionadas con teoría general de las obligaciones en cada una de las materias que ustedes se especialicen, ¿no? Yo no he visto mucho, por ejemplo, teoría general de las obligaciones en materia laboral, por ejemplo, ¿no? Sí hay, por ejemplo, en materia administrativa hay una teoría del acto y contrato administrativo, pero, por ejemplo, en materia laboral he visto muy poco. En materia constitucional también he visto muy poco, porque se desarrolla normalmente de manera parcial. Se analizan derechos humanos y algunas obligaciones se dejan por ahí, pero bueno, los derechos humanos realmente debe haber una teoría general de las obligaciones en materia constitucional. Todos los derechos humanos y todas las obligaciones de las autoridades y de los particulares que derivan, y deberíamos de adecuar a cada materia la teoría general de las obligaciones. Por ejemplo, en materia constitucional, teoría general, el inicio del derecho humano, contractual, extracontractual. El desarrollo del derecho humano, si es ver si se puede transmitir o no transmitir, si se cumplió o se incumplió, si establece una condición, si establece un plazo, ¿no? Adecuado a cada materia, ¿no? Ver si se extinguió o no se extinguió el derecho. Entonces, pues no veo mucho esa situación, pero todo es de teoría general de las obligaciones. Hay que adecuarlo a cada materia, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, ¿no? En materia penal, pues también son derechos y obligaciones, solo que le llaman de otra manera, ¿no? Pero en el fondo son derechos y obligaciones. En el fondo, por ejemplo, el deber de cuidado, pues es una obligación, ¿no? El incumplimiento de una obligación, ¿no? Los delitos omisivos son incumplimiento de obligaciones de hacer o de dar, ¿no? Si lo vemos así, vamos a tener de manera muy ordenada y vamos a armar nuestros casos de manera muy ordenada, ¿no? Si lo vemos en inicio, desarrollo, extinción, tiempo, modo, lugar, dar, hacer, no hacer, tolerar. Entonces, todos los asuntos derivan de la exigencia del cumplimiento e incumplimiento de un dar, hacer, no hacer, tolerar. Todos. Civiles, penales, administrativos, laborales, constitucionales, amparo, todo. Amparo. La autoridad incumplió su obligación de hacer. La autoridad no me dio, la autoridad no me hizo, la autoridad no se abstuvo, ¿no? No se abstuvo al contrario, actuó. La autoridad me negó, teniendo la obligación de darme, ¿no? Materia laboral. El patrón incumplió su obligación de dar, ¿cuál? Pues de pagarme mi indemnización, de pagarme mi sueldo. Entonces, por eso creo que debe haber una teoría general de las obligaciones adecuada a cada una de las materias. No la veo, en algunas sí, pero no en todas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Seguimos? Bueno. Sí. Sí, profesor. Vamos a seguir. De todos modos, todos estos temas los vamos reciclando y vamos avanzando, porque esto no es meramente teórico. Ahorita que avance en la probatoria, vamos a plasmarlo ya en el caso práctico. O sea, todo esto que vimos lo vamos a plasmar en caso práctico, ¿no? En el caso práctico, porque en materia de enseñanza no es lo mismo hacerlo, escucharlo, verlo, que hacerlo. Entonces hay que aprenderlo y hay que aplicarlo, ¿no? Solamente así es más fácil aprenderlo, porque bueno, todo esto que les dije se les va a olvidar. Entonces, realmente cuando lo empecemos a hacer, ahí es cuando van a poder aprenderlo de una mejor manera. Tengo aquí gente afuera. Avísenme si tengo gente afuera, porque si no,
Los dejo. Bueno. Sí, perdón. Avísenme cuando estén afuera, porque si no, luego no los veo. Ok. Entonces, vamos a la premisa probatoria. En técnica y estrategia procesal, hay una materia que poca gente conoce, pero es muy importante en estrategia procesal. Se llama probática. ¿Alguien conoce la probática? ¿No? Normalmente en la escuela No. nos enseñan las reglas de las pruebas, los códigos, les dije, el derecho muerto, nos enseñan las normas, pero no nos enseñan la dinámica, la estrategia probatoria. Y para aprender estrategia probatoria, hay una materia que se llama probática. Hay libros de probática. A ver si encuentro aquí. Miren. Introducción a la probática. ¿Ya vieron? No, no se ve, profesor. No se vio nada, profesor. Ah, ¿no estoy compartiendo pantalla? A ver, perdón. Creo que no. Voy. ¿Se ve? Sí, Sí. ¿Ya vieron? sí. Cómprense ese libro. Introducción a la probática. Miren. Vean. Probática y derecho probatorio. Estudio sobre las dificultades de la prueba en el proceso. O sea, no solo deben de aprender a crear su premisa normativa con la teoría general del proceso. Perdón, con la teoría general del derecho. Para eso sirve la teoría general del derecho, para crear su premisa normativa. Nada más que no nos las enseñan así. Nos las enseñan de manera general, desarticulada y cosas así. Para crear su premisa normativa, pues deben de utilizar la teoría general del derecho, la teoría general de las normas, y deben de utilizar la argumentación e interpretación jurídica. Libros de interpretación e argumentación jurídica, libros de teoría general del derecho. Les dije un libro, ¿no? Las piezas del derecho. Para crear la premisa probatoria, perdón, sí, la premisa probatoria, deben de estudiar la probática. Estrategia procesal. Miren, el libro que les digo para la premisa normativa. Miren. Los enunciados jurídicos constituyen las unidades más elementales del derecho.
pero no se trata simplemente de piezas de un rompecabezas. El libro no se limita a un análisis estructural de los diversos tipos de enunciados jurídicos, reglas de mandato, principios, reglas que confieren poder, permisos, valores, reglas de reconocimiento. El resultado constituye un primer paso en la elaboración de una teoría general de derecho, ¿no? Entonces, para construir su premisa normativa, busquen este libro de las piezas del derecho. Miren. Teoría de los enunciados jurídicos. ¿Sí? Para la premisa fáctica, busquen este libro. ¿Para la qué, perdón? Para la premisa fáctica. La prueba de los hechos. Y para la premisa normativa, los libros de probática. Miren. ¿Ya vieron? Estrategias procesales en materia probatoria. O sea, no se van a limitar a conocer las reglas del código, el derecho muerto, sino tienen que encontrar el derecho vivo, estrategia en las sentencias y en los libros de estrategia. ¿Sí? Lo que yo les quiero compartir es que yo me sentiría muy bien y me sentiría satisfecho si saliendo de este curso, si bien no van a tener todos los conocimientos que se adquieren en la carrera, pero sí van a tener una visión diferente de el proceso, de la estrategia, ¿no? De cómo plantear su proceso. Y van a tener una ventaja competitiva respecto de muchos abogados, de muchos contemporáneos de ustedes, e incluso de abogados grandes, y de abogados de mucha experiencia. Y ustedes se van a dar cuenta a lo largo del tiempo que aplican estas metodologías, van a ver la diferencia que va a existir entre ustedes y sus contrapartes, ¿no? Es un orden. Luego, la premisa probatoria. La premisa probatoria tiene que estar relacionada con los hechos de ustedes constitutivos de su acción. Los hechos constitutivos de su acción son los hechos que van a actualizar su hipótesis normativa. Lo sigo repitiendo, repitiendo y repitiendo para que no se les olvide y para que cuando veamos el ejemplo lo apliquemos. Tiene que estar relacionado con los hechos, es decir, con el inicio, con el desarrollo y con la extinción. Entonces ustedes tienen que tener pruebas del inicio, contractual o extracontractual, del desarrollo, es decir, de la cesión de derechos, de deudas, de la
de las modificaciones del tiempo, del modo, del lugar, del cumplimiento o del incumplimiento y de la extinción, de los convenios extintivos, es decir, de las causas de extinción de las obligaciones ordinarias o especiales. Entonces, así va a ser muy ordenada su obtención de las pruebas. Ay, bueno, dame todo lo que sea. No, espérame. O sea, eso es en la primera entrevista. Dame lo que tengas. Pero después de que ustedes realizaron su auditoría legal, tienen que buscar y realizar su descubrimiento probatorio de esa manera. Pruebas para acreditar el inicio de la relación, contractual o extracontractual. Es decir, si hubo un contrato, un acto jurídico o un hecho ilícito. Pruebas para acreditar el tiempo, el modo y el lugar. Es decir, cómo, cuándo y dónde se creó. Después van a buscar pruebas para el desarrollo. Es decir, si estos derechos y obligaciones que se crearon con el hecho ilícito o con el hecho contractual, con el acto contractual, se transmitieron, cuándo se transmitió, cómo se transmitió, dónde se transmitió, se cumplió, cumplí, mi cliente cumplió, cuándo, dónde y cómo, el contrario incumplió, cómo, cuándo y dónde, y en la extinción, ¿qué pruebas? Sí, pruebas para acreditar una confusión, pruebas para acreditar una compensación, pruebas para acreditar una remisión, pruebas para acreditar el pago cumplimiento. Les digo, ahí en la teoría unos dicen que es extinción, otros dicen que es cumplimiento, pero bueno. Pruebas para acreditar un convenio extintivo. ¿Qué pruebas? Tienen que distinguir pruebas directas, pruebas indirectas. Lo mejor son pruebas directas. Un documento, ¿no? Pero también a veces no existen las pruebas directas o las destruyen las pruebas directas. Les comenté el caso que tengo, bueno, que tienen en el despacho. Yo ahorita no puedo litigar porque soy servidor público, estoy suspendido en el despacho por un tiempo determinado, pero muchos años he estado en el despacho. Y hay un caso, o tienen un caso en el que se trata de acreditar los derechos en un condominio, los derechos de copropiedad que existen. Ustedes saben que en el condominio hay una unidad privativa y unidades comunes en donde son copropietarios todos los demás. Entonces aquí hubo una constitución, una escritura constitutiva del régimen de copropiedad, del régimen de condominio, y en los apéndices, o sea, en los anexos de esa escritura, se establecieron los planos en donde se determinaron cuáles eran las unidades privativas y cuáles eran las áreas comunes. No se estableció claramente en la escritura, sino en los apéndices. Pero, de manera extraña, los apéndices no aparecen. No aparecen los anexos, nada más aparece la escritura. Entonces, después, a lo largo del tiempo, han creado escrituras, y modificando el régimen original, pero no se sabe si esas escrituras posteriores son válidas o inválidas, porque no se sabe cuál es el origen, cuál es la distribución original de esa área común, específicamente un área común, un área de descanso, ¿no? Un área donde hay gimnasios. Permítame un segundito.
Perdón. Entonces, pruebas directas, bueno, le estaba haciendo el caso, ¿no? Entonces, no hay, no están mutilados, están perdidos. Ya buscamos en el Archivo General de Notarías, registros públicos, notarías, escrituras que se crearon posteriormente. Entonces, no están. ¿Cómo demostramos, si no tenemos esa prueba directa, si esa área común es o no de los condóminos y qué porcentaje tiene cada quien? Pues con pruebas indirectas, ¿no? Entonces, las pruebas indirectas es como si fuera un rompecabezas. La prueba indirecta es como si fuera un rompecabezas. Tenemos unas partes del rompecabezas, pero nos faltan otras partes. Entonces, tenemos que construir las partes, obtener las partes que podamos obtener, porque acuérdense que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Entonces, de las pruebas indirectas, de los hechos conocidos, vamos a desprender los desconocidos. ¿Cómo lo hicimos aquí? Miren. El artículo 379 del Código de Procedimientos Civiles establece que la presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda se llama humana. La presuncional humana la veo que la utilizan muy poco, pero esa es, hoy, por lo menos yo he visto que la usan muy poco. Pueden que la utilicen más en otros lados que yo no he visto, pero yo no he visto que la usen mucho. Es la consecuencia que el juez deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. Ese es el rompecabezas que les digo. Tenemos las piezas y nos faltan otras. Entonces, de esas piezas se derivan otras, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar las piezas. ¿Cómo lo hicimos aquí? En el caso del asunto. Les voy a Esta presuncional humana es muy importante como prueba indirecta porque también el artículo 402 en la valoración dice que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, al crear su prueba indirecta, tienen que atender a las reglas de la lógica y de la experiencia. ¿Cuáles son las reglas de la lógica? Una fundamental es la regla de la no contradicción. Una cosa no puede ser y no puede ser y no ser a la vez, ¿no? Entonces, vean cómo lo hicimos aquí. En este caso, lo que pasó, está bien, no tenemos los anexos, no tenemos los apéndices de la escritura original, pero eso fue en 1990. Pero del 90 al 2018 celebraron asambleas en relación con esa área común, en donde se acordó que pagaran todos ciertas cantidades para el mantenimiento y administración de esa área común. Se creó un reglamento entre todos para el uso de esa área común. Se establecieron cuotas extraordinarias para
el mantenimiento de esa área común entre todos. Entonces, de los hechos conocidos, ¿cuáles son los hechos conocidos? Bueno, hay una escritura original que dice que hay unas áreas comunes y unas unidades privativas. Celebramos asambleas en donde entre todos acordamos administrar y pagar las cuotas respecto a esa área común. Además, también entre todos creamos un reglamento para el uso de esa área común entre todos. Entonces, de esos hechos conocidos se desprende lógicamente el desconocido, pues de que esa área común es de todos. Porque si no fuera de todos, ¿para qué celebramos asambleas en donde nos acordamos entre todos la administración y el uso del área común? Si no fuera de todos, ¿para qué nos dieron intervención a todos para crear el reglamento del uso del área común? ¿No? Entonces, ahora, ¿por qué sucede este juicio? Porque en este juicio son varias torres. Torre A, torre B, torre C, torre D, torre E, F. Y la torre F dice, no, esa área común es mía, no de todos ustedes. Y ya no los dejo entrar. Y dice, es que es mía. Entonces, y dice, pues demuéstramelo. Pues quién sabe quién habrá mutilado esos libros, ¿no? La lógica me hace pensar, pues, que a quien le beneficia, pues, es a la torre F, ¿no? Mutilaron los libros. ¿Está bien? No hay prueba directa. Pero de las pruebas indirectas, a lo largo de 20 años estamos pagando cuotas para administrar esa área común, creamos un reglamento entre todos para usar esa área común, durante 20 años todos hemos usado el área común y a partir de esta fecha me impides y dices que es tuya. Si fuera tuya, desde el principio, me hubieras impedido. ¿Para qué me das, si fuera tuya desde el principio, para qué me das intervención en una asamblea con todos para acordar la administración y el uso? Si fuera tuya, ¿para qué me das intervención para crear un reglamento para usarlo todos? ¿No? Entonces, con eso se va a demostrar que esa área común era de todos. Y el código señala que si no que se presume que cuando están en copropiedad que las partes son iguales, salvo que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, aquí aplicamos una presunción humana y una presunción legal, ¿no? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Sí, profesor. ¿Alguna duda, comentario, queja, Hasta el sugerencia? momento ninguna, gracias. ¿No? Bueno. Ok. Entonces, dentro de la probática... Una duda. Entonces, en este caso de la copropiedad, se usó la presuncional humana, ¿no? Y la legal. La legal con los últimos documentos donde se celebraron los acuerdos para el mantenimiento de dichas áreas, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ok, gracias. Sí, porque el Código Civil señala, a ver, hay una presunción miren, el 942 del Código Civil establece que se presumirán iguales mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes. ¿Compartir pantalla? Ah, perdón. Díganme, porque si no a mí se me va esto. El artículo 942 del Código Civil establece que se presumirán iguales mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad. ¿No? Entonces, si aquí desaparecieron los anexos en donde se distribuía
pues se presuman iguales. Entonces aplicamos una prueba indirecta que es la presuncional, legal y humana, ¿no? Ya les dije que el artículo que habla de la presuncional, aquí está, 379 del Código de Procedimientos Civiles. Presunción es la consecuencia de la ley o el juez que deducen de un hecho conocido, la verdad de un otro desconocido, ¿no? La consecuencia que deriva de la ley o la consecuencia de que deriva de un hecho. Si la consecuencia deriva de la ley, es una presunción legal. Si la consecuencia deriva del hecho, es una presunción humana. Entonces aquí, la presunción humana deriva del hecho de que celebraron asambleas en donde acordaron entre todos, en la administración, el uso de la cosa, pagaron cuotas durante 20 años, han pagado cuotas para el uso de la cosa, durante 20 años han usado la cosa, crearon entre todos un reglamento para el uso de la cosa, y cómo ahorita vienes después de 20 años y dices que es tuyo, ¿no? Ahora, es importante que en su estrategia probatoria tengan cuidado con un tema, con la teoría de los actos propios. ¿La conocen? ¿Alguien conoce la teoría de los actos propios? No. No. En estrategia probatoria procesal, tienen que conocer la teoría de los actos propios. Es teoría, pero es una jurisprudencia. Así se llama, pero es una jurisprudencia. Profesor, Mande. es donde supuestamente el juzgador no le puede dar crédito Así es. a una persona cuando... Así es. No sé muy bien si es cuando se contradice o cuando cambian los Así es. hechos. Así es. Vean, ¿sí se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la jurisprudencia. Miren, doctrina de los actos propios, su derivación inmediata y directa del principio general de buena fe. La buena fe se define como la creencia de una persona que actúa conforme a derecho. Constituye el principio general del derecho consistente en el imperativo de una conducta leal y honesta, que excluya toda intención maliciosa. Es la base inspiradora del sistema legal y por tanto posee un alcance absoluto e irradia en todas las esferas, en todas las situaciones y en todas las relaciones jurídicas. A partir de ese principio, la doctrina y la jurisprudencia han derivado de diversas instituciones, en la que está la doctrina o teoría de los actos propios, que deriva de la regla consignada en el bocardo que reza, lo cual se basa en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente su postura al invocar hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición a su conducta anterior. ¿Vale? Hechos que contrarían sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior. Los demandados, o los que vamos a demandar, o los que son contrarios, pues tienen una conducta que se opone a su conducta anterior, ¿no? ¿Cuál era su conducta anterior? Su conducta anterior era que permitieron, compartieron, celebraron asambleas en relación a todos para uso de esa área común, se administraron en común todas las cuotas, se usó en común ese inmueble, esa área común, y ahorita dicen que es de ellos. Hay una contradicción entre su conducta anterior y la actual. Hay una violación al principio a la doctrina de los actos propios. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ya para terminar,
Mañana continuamos con la elaboración de la premisa probatoria. Dimos algunos lineamientos generales. Mañana vamos a terminar de desarrollar el tema de la premisa probatoria y después vamos a empezar a ver la estructura del proceso, ya cómo estas premisas impactan en el proceso, ¿no? De manera práctica. La razón de ser de por qué explicarles estas premisas, ¿no? Cómo impactan prácticamente en el asunto. Y ya que veamos estas tres premisas y que veamos cómo impactan en el proceso, en cada fase del proceso, vamos a retomar nuestro caso que teníamos aplicando todo esto, aplicando las premisas a nuestro caso. Después vamos a... hasta ahorita, como ven, hemos estudiado la relación jurídica sustancial. Ya después vamos a ver la relación jurídica procesal con los principios y derechos implicados en el proceso. Y después ya vamos a empezar yo creo que mañana es jueves, ¿verdad? Mañana... Sí, es jueves. Mañana terminamos con la premisa probatoria y con la estructura del proceso. El viernes terminamos con las piezas del juego, los principios generales y derechos implicados. El lunes y martes hablamos de la estrategia procesal ofensiva. Ahí ya les voy a enseñar a hacer las demandas, los alegatos, los recursos. Van a ver que ya con esta técnica, esta organización va a ser muy fácil. El miércoles y jueves vamos a ver la estrategia procesal defensiva y el viernes vamos a aplicar todo esto a un caso práctico. Vamos a resolver un caso todo el viernes. Si por alguna razón nos falta tiempo y ustedes quieren y tienen tiempo, podríamos el lunes de la otra semana tener unas 2 horas adicionales para preguntas y respuestas y esto ya es fuera del curso. Lo que pasa es que es mucho material, es mucho para tan poquito tiempo, ¿no? Pero la idea es que se queden con la estructura. Si así lo quieren y así les da tiempo, pues a lo mejor el próximo lunes podríamos tener una sesión final de preguntas y respuestas y hacer un ejercicio adicional, ¿no? Para que hacer un ejercicio de demanda, contestación, pruebas, alegatos, recursos, incluso una demanda de amparo, ¿no? Si ustedes así tienen tiempo. Yo les pediría nada más, les voy a pedir otro favor, soy muy pedinche, que me ayuden a que podamos tener las clases de 7 a 9. No sé si se levantan muy temprano, si se desvelan, pero a efecto de poder continuar con mis actividades, porque de verdad tengo muchísimo trabajo y para no estarles cambiando y quedándoles mal. No sé si podríamos iniciar a las 7 y terminar a las 9. Sí, perfecto. Sí, sin problema. Sí, sin problema, profesor. Está bien, Usted profe. está, doctor. Bueno, Claro, profesor, sin problema alguno. entonces, ¿está quedando claro? ¿Está confuso? ¿Sí le está sirviendo o no está sirviendo? Es importante que me digan para que yo pueda ir adecuando y adaptando el curso. Está muy bien, la verdad, profesor, es muy claro con lo que usted está diciendo, entonces yo no encuentro ningún problema, no sé, mis compañeros. Ok, bueno, entonces, nada más, voy a grabar esta clase, la voy a subir. La clase 2, aclaro,
La bajé porque tengo que editarla. Porque vienen algunos datos ahí que se fueron, que no deben de aparecer. Entonces la voy a editar en esos datos y ya todo lo demás ya lo subo otra vez y se los pasamos de nuevo, ¿no? Aquí en esta clase no hay ningún dato que se haya filtrado, entonces aquí esta va a ser completa, ¿no? La voy a subir de inmediato, pero la 2 sí la vamos a editar un poco, a efecto de respetar esta situación, ¿no? Bueno, entonces nos vemos mañana a las 7. Mañana nos vemos a las 7 y cualquier cosa nos marcamos por el chat. Dale pues. Gracias, Hasta profesor. mañana, profe. Saludos. Gracias, Hasta mañana. profesor. Bye. Gracias, profesor. Buen día. Gracias. Gracias, Hasta profesor. mañana. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana.